Hola a todos, ¿cómo están? A todas, a todes. Hoy vamos a ver un poquito de lo que ya hablamos de estructura narrativa y vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona eso. Acá tenemos 30 escenas, o sea, una historia dividida en 30 escenas. Ahora vamos a ver cada escena lo que significa, ¿no? Ya sabemos que todas son importantes, todas tienen un rol o una importancia diferente. Estas 30 escenas son la estructura clásica para una película. Pues tiene más, pero con 30 escenas podemos desarrollar lo que se llama una película. Para no entrar, porque sería bastante agobiante ir escena por escena en una cosa de 30 escenas, vamos a reducirlo. Acá tenemos uno de 20 escenas, esta estructura narrativa. Estructura narrativa, lo que quiere decir es que vamos a usar justamente una estructura que nos va a dar las pautas de lo que vamos a tener que hacer en el guión. Esto es una ayuda, es como una especie de grilla o como en el dibujo cuando usamos líneas de dirección para la composición. Eso bueno, no le he hablado, pero ya lo voy a tocar en el canal. Va a haber un video sobre dibujo y estructura. Acá estamos hablando de la narración, de un guión. ¿Cómo hacemos el guión? Para resumir, una de 10 escenas, esto ya más o menos lo hablé en otro video, pero acá lo vamos a desarrollar más. Y hacemos un repaso de lo que habíamos hablado. Tenemos 10 escenas, ¿no es cierto? La primera es la escena de inicio. Aquí, acuérdense que esta escena tiene que ser de impacto. Acá tenemos que llamar la atención, usarla de gancho para que el lector se quede y continúe. Tenemos que tener una buena idea, una buena imagen. Es una escena importante, muy importante, porque es la que va a llamar la atención del lector para que continúe leyendo, para que continúe la historia. Puede ser tanto como una escena de acción, un diálogo importante o si no, una imagen impactante. Después tenemos acá, pensando siempre que solo contamos con 10 escenas para contar la historia, la escena 2 y la escena 3 usadas para la presentación de los personajes. O sea, acá empezamos. Acá en la 2 puede aparecer Romeo y en la 3 Julieta, digamos. En la 1 Trinity, en la 2 Neo, en la 3 Morfeo, si estamos hablando de Matrix. O en El Señor de los Anillos. En la 1 Bilbo, en la 2 Gandalf y en la 3 los enanos, en el Hobbit, perdón. Y seguimos, después de ya tenemos la escena inicial y la presentación de personajes, esto vendría a ser el inicio, y siguen acá las marcadas en celeste, las escenas de conflicto, que son las escenas de desarrollo y de la trama, es decir, la introducción, el nudo y en la 10 la escena final o desenlace. Así que tenemos 10 escenas: principio, presentación de personajes, desarrollo con todas las cosas que van a pasar en la historia, y la escena 10 donde tiene que terminar todo lo que acá transcurrió tiene que tener un final ahí, bueno, malo, como lo queramos, pero final el fin, tiene que ser el final. Acá, bueno, necesitamos ahora ver qué recursos tenemos, que ya hablamos en otros videos, y vamos a ubicarlos acá, a utilizarlos. Primero, importante, si tenemos 10 escenas, tenemos que dividir ese guión en
escenas importantes que sean de sorpresa o giro, o sea, sorpresa puede ser algo inesperado que nadie se pensaba, un giro que de pronto de ahí toda la historia iba para un lado y que ahí algo pasa que se va, dispara para otro, y tenemos que ponerla más o menos cada tanto para que la atención del lector no se pierda, no se aburra, no se, porque no pasa nada. Ahí en la escena 3 tiene que pasar algo importante. Lo mismo en la escena 6. O sea, podemos tener dos escenas donde hay diálogos o tramas de búsqueda, viaje, lo que sea. Pero en la escena 6, si en la escena 3 tuvimos una sorpresa, en la escena 6 tiene que haber, en este relato de 10 escenas nada más. Tiene que haber algo importante acá. Acá puede haber una muerte, puede haber la aparición de un malvado, puede haber un secuestro, un rescate. Estoy hablando siempre de aventuras, ¿no? De épico. En caso de comedia puede ser que aparezca un exnovio, aparezca el padrastro. Eh, no importa el género, tiene que haber algo que, una circunstancia que resalte sobre las otras escenas. Y seguimos, ponemos en la escena 9 otra cosa que sea sorpresa, giro, algo importante que pase ahí para ir a la escena final. ¿Qué más teníamos acá para usar en una estructura narrativa? Obviamente, un personaje, le vamos a poner personaje 1, y otro personaje, le ponemos el personaje 2. Y acá con azul, más cliffhanger. ¿Se acuerdan lo que era cliffhanger? Era una escena interrumpida que marcaba un interrogante a resolver en la siguiente escena, siguiente capítulo, siguiente saga, lo que sea. Es una escena truncada, no termina, algo lo están por matar, se está por caer de un precipicio, lo secuestraron, la engañaron, encontró una, no sé, está por encontrar una carta que no tenía que leer y terminas ahí, antes de que abra la carta, ¡tum!, terminó la escena. Y creas el cliffhanger, que es dejar colgado al lector queriendo saber qué pasa. Son buenos ganchos, es un buen recurso. Bueno, personaje 1, ahí el verdecito, personaje 2, el violeta. Ya sabemos, tenemos esta estructura, cómo empezamos, cómo seguimos la historia. En la escena 1 aparece el personaje verde, le ponemos acá un hilito que nos dice que en la escena 1 aparece el personaje 1 va a aparecer, pero no aparece este personaje. Ese personaje recién entra en la escena 2. Ahí empieza. Ahí entra en la historia el segundo personaje. Y también ya estaba el personaje primero y ahí se conocen, podemos ser que se encuentran. Esto sirve para mucha clase de historia. Ahora cuando entremos a los ejemplos vamos a ver que la historia empieza con un personaje y después el otro que no aparece en la segunda escena y ahí se conocen, pueden ser los dos protagonistas, y de ahí nos vamos los dos a la escena sorpresa, importante o giro de la trama, que lo viven los dos son protagonistas en la tercera escena donde pasó algo importante, algo que por ahí les cambia la vida, algo que un ataque, una batalla, no sé, cualquier circunstancia que podamos imaginar. Y ahí aprovechamos para poner los cliffhanger. La consecuencia de lo que pasa acá en la tercera escena hace que nos quede a mitad de camino lo que le pasa al personaje 1 y lo que le pasa al personaje 2. Puede ser un desencuentro, una emboscada, donde uno va por un lado o el otro va por el otro. Algo importante pasó ahí. Y de hecho sí, ya el personaje 1 fue por un lado y el personaje 2 aparece. El personaje 1 aparece, acá lo pongo
en la escena 4 y el personaje 2 no está en este, recién va a aparecer en la escena 5. A partir de ahora en el relato, ambos personajes van por caminos diferentes. Ya no son protagonistas en la misma escena. Le ponemos un cliffhanger al personaje 1, al personaje verde, para que quede un interrogante justo cuando termina la escena 4. En la escena 5 no aparece el personaje verde y el personaje violeta, el personaje 2, también es protagonista, aparece todo, pero le ponemos un cliffhanger ahí para que quede un interrogante, algo le pasó y no sabemos qué va a pasar con él. Y así, en la escena 6 hay otro evento importante y el personaje 1 es el protagonista ahí. Algo le pasa, algo está por caer en manos del villano, no sé, cree que contrajo una enfermedad y termina ahí la escena, no sabemos si es eso lo que le pasa. De la misma manera, el personaje 2 va a la escena 7, ahí le hacemos un cliffhanger, terminamos esa escena con un interrogante, y vemos que el personaje 1 y el personaje 2 van por caminos diferentes y cada uno tiene, es como dos historias, dos tramas, esto es como el arco de uno, el arco del otro. Recuerden Juego de Tronos, por ejemplo, Arya por un lado y Jon Snow por el otro. Ya no están juntos, pero cada uno tiene sus tramas y sus historias. Sabemos que empezaron juntos. Así seguimos, ¿no? Con las escenas 7, 8, hasta llegar a la 9, donde los personajes se reúnen. Acá están de nuevo juntos y acá hay una escena importantísima que conduce al final, donde se desvelan todos los interrogantes que hubo desde el principio hasta el final. Quizá interrogantes que se crearon en la escena 1 o en la escena 2, acá tienen que ser revelados. Los cliffhangers tienen que ser resueltos. Todo lo que nosotros, las dudas, las cosas que fuimos sembrando a través de la historia para crear expectativa, crear curiosidad, la podemos ir revelando antes, pero acá seguro que tiene que estar todo revelado para generar un final feliz. O un final feliz para el que lo ve, porque puede ser que los protagonistas mueran todos, pero uno esté conforme con ese final, porque es el que corresponde a la historia. Obviamente, no finales abiertos. Si alguno quiere hacer final abierto, que se arriesgue a el descontento de gente que leyó toda esta trama con la esperanza de llegar hasta acá con todo resuelto y todo bien terminado como corresponde de acuerdo a la trama que venís haciendo, ¿no? A todo este relato también le podemos poner el MacGuffin. Recuerdan que era el objeto de deseo de todos los personajes, tanto los villanos como los buenos, están buscando el Arca de la Alianza o los planos de la Estrella de la Muerte o un espía o el infiltrado, no sé, en Alien el octavo pasajero, no es tanto MacGuffin el Alien porque el Alien es un enemigo, pero es esa cosa que no vemos, que por ahí no es un personaje, sino es un hilo conductor que hace que todos los personajes del relato, todos, estén en su búsqueda. Y hace que la trama avance, la historia avance por la persecución de esa cosa. Que seguro en la escena 10, en este caso de una historia de 10 escenas, en la escena 10 tiene que aparecer o tiene que resolverse. Si no se encuentra el MacGuffin en la escena 10, estamos hablando de nuevo de final abierto y es algo que no nos apetece, al menos a mí. Bueno, hay una variante, porque hice esta de los cliffhangers, pero también hay historias que no tienen cliffhanger.
pongámosle el Hobbit. El Hobbit lo tenés digamos que el verde es Bilbo y el violeta es Gandalf. Así que en la escena del principio, de entrada, lo vemos a Bilbo ahí viviendo feliz y solo en Bolsón Cerrado, en la comarca. En la escena 2 aparece Gandalf, que lo insta a, a salir a la aventura. Y en la escena 3 lo importante es que aparecen los enanos en la casa. Y bueno, con todo eso raro que le pasa a Bilbo, bueno, y ahí sale de viaje. Hay un momento en que Gandalf se pira y se va. Ahí entran los enanos al bosque negro, digamos. Y, y transcurren un par de aventuras hasta que vuelve a reaparecer Gandalf y lo rescata, ¿no? Y van a hacer la escena 10, que bueno, no sería el final del Hobbit, pero más o menos es un desarrollo. También lo puedo aplicar a todo el Hobbit. O otras historias donde los personajes van juntos siempre. O sea, ni siquiera se separan. Van desde la primera escena hasta la última juntos y pasan, pero sí tiene que haber esto de las escenas importantes, con las banditas rojas, porque eso, la función que tienen es mantener la atención del lector en la historia. Esta estructura, que yo les digo, hay que aprenderla eh, porque nos ayuda muchísimo, es como una especie de sostén, de armazón, es una armazón clásica que utilizan todos los guionistas, a veces por instinto, no siempre se está pensando en que hay que hacerlo. Yo soy de utilizarlo siempre. Yo todos los relatos que hago los armo de esta manera. Después es fácil para mí cuando estoy haciendo las historietas, sé que en la escena 1 tiene que ir tal cosa, en la escena 2 tal otra, en la escena 3 yo a veces divido las escenas como capítulos y para acordarme de lo que tiene que pasar pongo una frase. Digamos que estoy haciendo Berserk, yo fuera Miura, y bueno, sé que la escena inicial tiene que aparecer Guts y hacer algo sorprendente que me enganche. Después el otro personaje es Griffith, acá pasa algo importante, ellos se conocen, digamos que acá está el duelo donde lo vence Griffith, siguen juntos, hay otras cosas. Eh, Acá puede ser, vamos a saltearnos un poco cuando Griffith seduce a la princesa y es apresado y torturado. Y van todos juntos a rescatarlo. Y esto puede ser la escena importante. Estoy abreviando, en 10 escenas estoy contando una saga larguísima de, de Berserk. Y claro, llegamos al final, que no es final, pero de esa etapa, de esa saga sí. Acá cuando Griffith se da vuelta y se transforma en ese demonio y traiciona a todo su grupo. Hablo, ¿por qué el manga? El manga, los japoneses, los asiáticos son un ejemplo de un montón de cosas, más que nada de la técnica. Ellos son técnicos, estudian las cosas, las que no saben las analizan hasta que las destripan, las desglosan, la entienden y después nos muestran cómo se hace mejor. Esto empieza desde Osamu Tezuka, pasando por Leiji Matsumoto y todo lo que vino después. Pero fíjense una cosa importantísima. Osamu Tezuka era fanático de Disney. Pero cuando hizo sus obras, ¿no? Vamos a Kim, Astro Boy, él no imitó a Disney. Tomó lo que hace Disney, lo analizó y lo tradujo a su modo de hacer historietas, manga. Y el dibujo también, lo convirtió
Irónicamente, Disney después haría Simba, la versión de Kimba, que por más que digan que no es, y los mismos japoneses dijeron que no, que era otra cosa, es lo mismo. Eh, en lo técnico a mí me asombra, voy a irme un poco, pero también quiero resaltar eso porque nosotros también la historieta nacional tenemos que, para mí, tomar de ejemplo lo que hicieron los japoneses, porque ellos tradujeron, nunca perdieron su estilo, su manera de hacer las cosas. Siempre el manga es manga, no lo vas a confundir con, ni siquiera cuando Katsuhiro Otomo para Akira era un reconocido admirador de Moebius. Él cuando dibujó a Akira no agarró fotocopia de Moebius e hizo Moebius. Él siguió siendo manga, manteniendo fiel el estilo de su nacionalidad, que eso es importante. No podés hacer, ¿te gustan los superhéroes? Bueno, pero hacelo en tu onda y con rasgos de tu escuela de dibujo, para que no se pierda. Si no vas a, lo único que vas a hacer es hacerle el honor a otro estilo que no es el tuyo y seguir así, igual que los chicos que dibujan o chicas que dibujan manga. Lo bueno es aportar lo tuyo al manga que haces. Si es una fotocopia del manga que admirás, la verdad está todo bien, pero es un poco, lo único que haces es honor y haces copiar a otro, o sea, siempre vas a ser la sombra de eso que copias. Nunca vas a existir vos. Sos un tipo que haces, o una chica que haces el mismo estilo que hace tal otro. Y van a recordar al primero, ¿eh? Nunca se recuerda al copiador, el que lo hace igual. Pasa en la música, pasa en el arte. Y menciono esto porque hay una anécdota, voy a hacer una referencia del K-pop. Eh, Hace años, bueno, al final de los 80, casi los 90, salió el tema Lambada, que era un tema medio carnavalesco de los bolivianos, que una banda de franceses que tenía una cantante brasileña en Brasil, le aceleraron el ritmo, le pusieron otra onda, y bueno, se hizo famoso y se hicieron millonarios y lo vendieron por todo el mundo. Y es un tema que cuando suena enseguida te queda en la mente el estribillo, el riff que tiene, bueno, si se puede llamar riff, era muy pegadizo. Los japoneses hicieron la versión de Lambada en japonés. Y yo vi el video, está por ahí en YouTube. Y lo que se nota es que los que bailan y la chica que canta, realmente tenía una rigidez bastante importante para bailar, apenas se movía, y en contraste con los que bailaban lambada en Brasil, que lambada quiere decir, lambar es cuando estás tendiendo la ropa y la sacudís, o sea, y hace ese efecto de tirarse hacia afuera y volver, era lo que querían demostrar con la lambada, y vos a tu pareja la tirabas hacia afuera y la volvías a traer. Y bueno, los brasileños bailaban 200.000 veces mejor que esa chica japonesa. Pero el tiempo pasó y bueno, ahora existe el K-pop y yo tengo dos o tres bandas que la verdad digo, ¿qué tiene esto que me llama la atención y me gusta? Yo soy un tipo de metal. Claro, estudian tanto los estilos musicales que el K-pop reúne todo. De pronto tenés en medio de la misma canción pop, rap, algo de metal y algo de no sé de dónde, de otra cosa, de melódico. Pero está fusionado de una manera que funciona, que está perfecto. Demasiado técnico, pero a la vez ameno, gusta. No es frío, es bastante cálido. Y estaba viendo a esta chica María y a todas las pibas, chicos también, perdón, los de BTS también, que bailan y son unos maestros. Vos decís, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo se mueven así? En el caso de María, ¿no? De Garnidelia, es asombroso cuando baila sus propias canciones, que también canta. Digo, cantante que baila. Y claro, eso, lo único que lo hacía eso era Michael Jackson. Y cuando veo las fans que hacen covers o tratando
o las dancers, ¿no? Que tratan de hacer la misma coreografía. Y es impresionante que ninguna llega a hacerlo con la gracia, la calidez que lo hace esta María, ¿no? ¿Y a qué voy? Que en los 90 los japoneses eran unos pataduras y dijeron, no, vamos a aprender cómo hacen. Si lo hacen los en Brasil, nosotros también lo vamos a hacer. Y hoy lo hacen, son espectaculares. ¿Por qué? Porque no tenés que rendirte nunca, eso. Rendirse nunca, jamás, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. Y es así, en dibujo, en la vida es así. La vida la tenés que encarar eh, con alegría y no tener miedo. El miedo te traba, el miedo te vence. Y el miedo es algo que imaginás. El miedo es eh, estar prevenido por algo que no sabes si va a pasar. Es estar atajándote de algo que no sabes si va a suceder. Eso es el miedo. Entonces voy a hacer un video directo a eso para no desviarnos porque estamos en estructura narrativa. Pero lo que quiero que decir es que siempre hay que tomar los ejemplos de los demás y aprender, en este caso de los mangakas, tanto los que hacen los guiones como los que dibujan, que la técnica es buena saberla para aplicarla y que siendo técnico vamos sobre seguro, vamos a los que nos va a salir bien, porque sabemos que ya salió bien antes.